os expliqué mi fase de mejora de 2023. Allí os di un montón de generalidades de cómo realizar una buena fase de mejora a nivel de masa muscular, fuerza, salud, hábitos y demás. A modo general os conté cómo hacerlo y os di mi ejemplo de mi fase de mejora de 2023 enlazada con las competiciones, y ahí os comentaba que haría un segundo vídeo en el que hemos llegado y estamos, para daros otro ejemplo de cómo realizar una fase de mejora, que es la que estoy haciendo ahora en 2025, y así tenéis dos ejemplos distintos de cómo realizar una fase de mejora. No hay una metodología, la mejor tal, no, hay muchos caminos para llegar a Roma. Entonces allí os di un ejemplo. En este vídeo os voy a dar otro que además me parece interesante, que comparemos uno y otro, y así tenéis otro ejemplo distinto de cómo realizar una fase de mejora en un atleta profesional con objetivos competitivos. Pero ya os digo, va a ser muy interesante la comparativa porque casi nada es igual, os razonaré por qué. Entonces creo que os va a ser muy interesante esta comparativa y trataremos muchos temas interesantes. A modo de índice guión de los puntos que vamos a tocar en este vídeo, primeramente haré una contextualización, digamos, temporal de cuándo empezamos esta fase de mejora, ahora en qué parte de la fase de mejora nos encontramos y hasta cuándo va a durar. Seguidamente haré un breve apartado de analizar los puntos a mejorar tras las competiciones de 2025, dado que a partir de ese análisis es la base para hacer el planteamiento a todos los niveles de la propia fase de mejora de 2025. Sin este análisis previo, digamos, no son los datos que vamos a usar, y para que entendáis todo el planteamiento posterior y en el que me encuentro inmersa. Después haremos un tercer bloque en el que veremos diferencias entre la fase de mejora de 2023 y 2025, y ahí en los distintos bloques de entrenamiento, nutri y demás os iré contando lo que estoy haciendo concretamente durante este año de 2025. Es perfecto para mí ahora esos 4 días de entrenos con ese esquema torso-pierna, algún día más de hombro, jugando también con el volumen y la selección de ejercicios. Para mí, yo de ahora, es perfecto ese planteamiento y no tiene nada que ver con el planteamiento de 2023. Entonces creo que esto es guay, que veáis que, pues eso, al final es, como todo, entender por y para qué haces las cosas, y en función de tus objetivos, el contexto del momento, plantear el mejor plan de acción para tu yo y la casuística de tu yo de ese momento. Y por último, ¿y ahora qué? Planes para 2025 a nivel de tiempo estimado, cómo estructuraremos la fase de mejora, qué planes tengo de competiciones próximos, cómo me gustaría llegar, digamos, a tarima cuando vuelva a competir. Vamos con ello. Ahora sí, ya vamos a la chicha de analizar el planteamiento, cómo lo estamos haciendo, y diferencias con la fase de mejora del año 2023 para las competiciones de 2024. Vamos a enfocarnos sobre todo en las diferencias en el planteamiento a nivel de entrenamiento y nutrición, que es lo más importante y lo que os más interesa, comparando con 2023. Pero también uno de los enfoques distintos entre la fase mejora de 2023 y la de este año es un poco... Mira que no me gusta el tema de la báscula y el peso, pero no voy a ser necia, lo vamos controlando y queremos controlarlo, y es un factor a tener en cuenta de peso, pero más que el peso, digamos, ir controlando que la composición corporal sea mejor y no coger tanta panceta como años anteriores. Al final, en cada fase de mejora, yo lo que voy intentando es hacerlo como más óptimo, más controlado, y por más óptimo sobre todo es pillar la menos panceta posible dentro de un orden. En la fase de mejora de 2023, el tope de peso que cogí fue como 57,5, 58, entonces el enfoque un poco a priori a nivel global, porque luego las cosas van como van, y yo te digo una cosa y luego puede ser otra, y de hecho ahora os voy a dar un ejemplo de que mira que el planteamiento inicial fue de una manera, pero ahora no es tan así. Entonces, luego es bueno saber ir, en función de cómo evolucionas, recalibrando. Es súper importante esto, para ello las revisiones y demás. Entonces, un poco el enfoque diferencial entre la de 2023 y la de este año a nivel de peso y composición corporal. En la de 2023, el tope de peso fue como 57,5, no creo casi llegué a 58, pero 57,5, 58. Entonces, a priori, idealmente, hipotéticamente, los mundos de Yuppie durante este año
me gustaría no topar en peso tanto, o sea, controlarlo un poquito más y que ese tope de peso idealmente, aprox, para que tengáis una idea, pues fuera 56. Este fue como mi enfoque al inicio de empezar esta fase de mejora. Pero ya digo que no me importa tanto el tema de ese dato numérico y comparándolo con un año anterior, porque siempre hay que tener en cuenta que teóricamente estamos comparando 2 años. En 2 años hemos cogido masa muscular, por lo tanto podríamos permitirnos, si supuestamente hemos cogido masa muscular, entonces a paridad de peso nuestra composición corporal es mejor, por lo menos también pudiera ser razonable ya no bajar el tope de peso, sino, aunque sea mantenerlo y no pasarte más. A priori, a nivel de peso, ni de coña vamos a pasar esos 57,5. Idealmente no subir de 56, 56,5, esa era mi numerología a priori. Pero ya digo, más que esto es ir controlando, sobre todo que la cogida de panceta sea menor e ir poniendo topes, ir controlando, digamos, esta fase de mejora de, como os decía en el vídeo anterior, subir poquito a poquito, meseta, subir poquito a poquito, meseta. Sobre todo hacer, ahora me encuentro, si me estáis siguiendo en las revisiones, ahora idealmente estoy en esta fase de meseta, hemos ido subiendo muy bien, porque al principio hay que hacer, sobre todo en chicas, poquito a poquito, pero una fase de mejora, sobre todo en mi ejemplo, porque veníamos de estar muy secas. Entonces digamos que yo por lo menos como enfoco estas fases de mejoras es una primera fase inicial de poquito a poquito ir cogiendo peso y llegar a ese punto de peso saludable en el que tú ya te encuentras bien a nivel de energía, el look te gusta pero no es muy pasado, has recuperado la menstruación, la vida es bella, tal. Entonces, todas tenemos como un set point. El mío, ese como look perfecto y demás, suele estar como en el peso que estoy ahora, por eso estoy haciendo la meseta como en esos 55 kilos. Entonces, yo suelo competir con 49-50, entonces hemos ido haciendo esa fase de subida muy paulatina. Ya digo que hemos llegado a la fase mejor ahora. Más o menos yo siempre estoy con la tasa de a kilo por mes porque soy chica, por mi altura, mi todo. Y siempre voy no pasarme de esa tasa, idealmente entre comillas. Entonces, ir subiendo poquito a poquito y luego ir haciendo esas fases de mesetas para asentar el peso, ir con ese peso, mejorar la composición corporal y tener como esa nueva tú asentada, adaptar el ojo, acostumbrarte, y es una, digamos, una etapa muy buena para hacer luego comparativa con esa misma fase de meseta de años pasados y sobre todo a paridad de peso, como digo, hacer muy buena la comparativa de a paridad de peso, ver medidas, cómo están, pliegues y fotos. Idealmente, si has hecho tu trabajo bien y comparas, yo lo puedo hacer y lo estoy haciendo ahora y os voy a contar un poco cuáles son los resultados. En esa fase de meseta que yo suelo buscar más o menos cuando llego a esos entre 54, 55, 55 y pico, en esa franja es donde yo me oriento en la fase de meseta y que más o menos suelo llegar para estas épocas, abril, mayo, y compararlo con hace 2 años, os puedo decir, y estoy muy contenta porque incluso otros años por estas épocas estaba en como 54 o así. Este año ando en 55 más o menos ahora. 50, fluctúa, ¿no? Pero bueno, digamos que el peso real no fluctuante asentado ahora mismo sería 55. En otros años estaba como en 54, 54 y medio. Me comparo. Buah. Espero dejaros cosas por aquí, pero nada que ver. Mejor en muscularidad, mejor en look, mejor en composición corporal, así que algo hicimos bien la fase de mejora anterior y algo hemos estado haciendo bien en esta fase de mejora en la que de verdad estoy muy contenta, y ahora os desgranaré qué estamos haciendo a nivel de entrenamiento y nutrición. Comparativamente con la de 2023, ya no tanto el peso, porque claro, ahora al llegar a la fase de meseta me veo con más peso que otros años, pero como digo, al final el peso no lo es todo y lo más importante es medidas, pliegues, fotos, y incluso a paridad de peso, un poco más de peso este año. Por eso digo que no me quiero obsesionar tanto con el tema de no pasarme de X peso, no lo hagáis, es absurdo, pero sí tener como por lo menos unas franjas para
saber por dónde te mueves y que si de repente empiezas a ver que la báscula sube mucho y que de repente pesas un montón, decir, uy, a lo mejor no estoy haciendo las cosas todo lo bien que debería o inserte lo que sea. La idea es en esta fase ir controlando mediante las revisiones peso, composición corporal y demás. Y de momento la comparativa es buenísima y a paridad de peso con un poco más de peso estamos mucho mejor en todos los sentidos. Yo me veo sobre todo el tren inferior pero mejor que nunca. O sea, otros años a paridad de peso, piernas más tapadas, todo peor. Estoy muy contenta. Pero bueno, como más para que tengáis la visión a largo plazo comparativamente de 2023 vs este año 2025, la idea es ir buscando ese punto más de hacer esa fase más optimizada y digamos sí topar a... Ya no me centro en el peso, sino a nivel de look, cuando lleguemos a ese máximo de peso, máximo de grasa, que ese máximo de peso, máximo de grasa sea, sobre todo ese máximo de grasa, sea menor que la última fase de mejora. O sea, que cuando acabemos la fase de mejora, mi look sea de más masa muscular y menos grasa, o por lo menos misma grasa, ni de coña acabar la fase de definición con más peso o más grasa, creo que se entiende. Todo más optimizado, un puntito más de optimización. Entonces, ¿cómo conseguimos, qué armas tenemos para hacer un puntito más de optimización en esta fase de mejora? ¿Qué estoy haciendo yo? A ver, si ya me conocéis, sabéis que yo cuando priorizo, puede parecer contradictorio, pero vais a entenderlo y si veis mis revisiones y vídeos anteriores ya sabéis de lo que estoy hablando, pero cuando estoy en fase de mejora, priorizo estar feliz y sentirme libre. Soy un ser que en su escala de valores la libertad está por encima de todo. Entonces, cualquier cosa que me haga sentir como que estoy en una prisión, no soy todo lo feliz que podría ser. Entonces, a mí me encanta comer y como ya tengo mucho expertise a nivel teórico, 1000 años haciendo dietas y demás, ya sabéis que yo, si me lo puedo permitir, normalmente a nivel de Nutri, no estoy ahí con la calculadora pesando todo, por lo menos cuando estoy en fase mejora. Luego cuando ya entramos en prep es otra cosa, ¿no? Entonces, ¿cómo he enfocado esta fase de mejora? Como siempre, entre comillas. Salgo de competiciones, establezco, digamos, además en otros vídeos ya os he contado esto, en los vídeos de postcompetición desgrané mucho a nivel nutricional y entrenamiento cómo lo fui haciendo, entonces no me voy a enrollar aquí con eso ahora, si no lo has visto te vas a ese vídeo. Entonces, a la hora de optimizar, como soy un ser que le encanta estar libre, ¿cuál fue mi, digamos, premisa que me planteé? Voy a hacer como siempre hago, que es a ojímetro, como hago siempre, pero que sé lo que estoy haciendo perfectamente. Vamos a ir controlando peso, vamos a ir viendo las revisiones y si todo va perfectamente como debería ser, tiro y sigo sin MyFitnessPal, sin traquear, sin todo tan medido. En el momento de que yo llegue o me empiece a ver que me despendolo demasiado, subo demasiado rápido, en las revisiones no consigamos lo que espero, todo más optimizado este año, como os digo, nos ponemos más regias, controladoras y demás con la dieta. Entonces, digamos que hasta la revisión de marzo-abril, ya no me acuerdo, la de abril, todo ha ido perfecto, hemos ido subiendo como deberíamos de subir, íbamos buscando esa fase de meseta que queríamos buscar de mantener el peso, look y demás, y ha ido todo perfecto hasta ahí. Pero sí que ahora, en mayo, no sé si este vídeo se subirá después o antes, bueno, da igual, a partir de mitad de abril he empezado a abrir de cara a mi propósito de voy a optimizarlo un poco más y no quiero despendolarme y quiero seguir en esta fase de meseta. He empezado a traquear otra vez a nivel de pesar más la comida en base a unos macros tentativos y unas kilocalorías y traquearlo en MyFitnessPal, por lo menos una temporada, para volver a setear lo que estoy haciendo, adecuarme más y, digamos, optimizar esta fase de meseta, cosa que la otra fase de mejora no hice. Entonces eso es como un mini cambio que hemos hecho este año de, vale, ¿quieres optimizarlo todo un poco más? Vale, pues vas a tener que ceder un poco en tu parte de oveja negra anárquica que es feliz sin pesar, sin controlar tanto a nivel de Nutri, pero no se puede tener todo a la vez. Entonces eso, toda esa fase inicial, digamos de la fase de mejora hasta mediados de abril,
estaba haciendo como hago siempre, que es a ojo. Y a partir de ahora sí que he empezado a traquear un poco más para controlar. Ya veréis en la revisión si estamos yendo mejor o peor y está siendo realmente útil este tema de hilar un poco más fino en un determinado punto. Y a nivel de entrenamiento, como os adelanté anteriormente en el vídeo, la parte más importante era analizar a nivel de muscularidad dónde estábamos y dónde nos queremos posicionar en el futuro, que queremos mejorar para, digamos, planificar todo el entrenamiento. Entonces, el enfoque diferencial de este año, pues en la fase de bikinización de 2025, es que, digamos que este año no vamos a centralizarnos, o sea, a centrarnos tanto como en glúteo y en hombro solo, sino que vamos a buscar una mejora más a nivel global y rescatar un poco grupos que teníamos más olvidados, como era espalda y quads, para mantener el supuesto balance que creo que tengo. Y sí buscar un puntito más de mejora en relación a todo lo demás de los hombros. Entonces, teniendo esto claro, como ya os comenté en el vídeo de la fase de mejora, bikinización y demás, ahí os conté cómo enfocaba el entrenamiento, ejemplos concretos de cómo hacerlo cuando buscas algo así más concreto. Ahí os di un ejemplo de la leche, abuela no tenemos. Y digamos que durante ese año algo que fue muy constante era entrenar 5 días por semana, incluso algunas semanas 6. O sea, en general un volumen alto, frecuencia alta, sobre todo estos grupos, y bastantes entrenos por semana. Este año es muy distinto. Desde que acabamos las competiciones y todavía ahora sigo entrenando solo 4 días por semana. Y claro, 4 días por semana con este enfoque que os digo de el trabajo en global más compensado, solo intentando meter un poquito más de hombro. Entonces el esquema que he estado haciendo más o menos a grosso modo desde que acabamos de competir es eso: 4 días de entrenamiento, pierna, torso, ninguna sorpresa. O sea, si tú entendías que buscamos algo más balanceado y no descompensar y tienes 4 días, ¿cuál sería el entreno a priori de los más óptimos que podrías hacer? Frecuencia 2 de todo, pierna, torso, ¿no? Entonces, bueno, como buscamos optimizar todo, pues ese es el planteamiento más razonable. Podríamos hacer otro, pero creo que es el más razonable. Y empezamos así, pierna, torso, como todo más compensado. Con menos volumen, hemos ido con menos volumen de entrenamiento e intensidad, y ahora pues subiendo volumen a poquito e intensidad. Y ahora sí que de los últimos cambios que hemos metido es en uno de los días que hago pierna, meter un poquito de hombro también, de cara a darle ese puntito más de volumen de entrenamiento a los hombros. Y diréis, ¿por qué estás entrenando 4 días en vez de 5? Y esto me encanta porque me sirve para mí cosas que ya sé y ratificar y probar en mí misma, y cada día estoy convencida, bueno, más no es mejor, mejor es mejor. Y también luego hay que ser razonable y consecuentes con un poco los objetivos, los otros objetivos que no sean de gimnasio, de competiciones en tu vida que tengas. Entonces, estoy súper contenta porque aún entrenando menos que otros años, creo que la mejora es mínimamente que estoy teniendo igual o incluso mejor. Estoy respondiendo ultra bien. Y me viene también, yo creo, de vez en cuando, yo esto también lo hago con las clientas, de hacer un poco reset, porque llega un momento que si ya estás entrenando 5 o 6 días con un volumen muy alto, o sea, o reseteas, o llega un momento que ya no, o sea, por más que metas, no vas a mejorar más, incluso vas a empeorar, y es un montón de tiempo y no tiene sentido. Entonces, bueno, como ya os comenté en los vídeos de la fase de poscompetición, como esos primeros meses normalmente no vas a ganar mucho porque todo tu entorno hormonal, todo va a ser, no te va a predisponer a tener una buena respuesta. Ahí es un buen momento para meter un reset. Y en mi caso este año, como digamos, si ya has visto otros vídeos míos de revisiones, objetivos y demás, como este año no compito por muchas razones, ya os las conté, no lo voy a contar aquí. Y una de ellas es que estoy como con más proyectos, quiero estar más centrada en mi trabajo, entonces
dado que quiero enfocarme a mejorar, pero tampoco algo loquísimo a nivel muscular, porque voy bien de muscularidad, o sea, ese puntito más, vamos a ir buscando mejora, pero no es que me ultra falte masa muscular como para competir y hacer buenas posiciones. Entonces sí, queremos mejorar de un modo balanceado. Entonces, como también tengo más proyectos, quiero estar más al trabajo y demás, cuanto más optimizado sea el entreno a nivel de a todos los niveles de días, de tiempo en el día, etcétera, o sea, buscar ese punto de mínimo tiempo de entreno con Pareto, con el máximo resultado, ¿no? O sea, porque al final ese 80-20, o sea, tú puedes, ese mínimo entreno viable para obtener la máxima respuesta de ese entreno, te va a dar como el 80-85. Y luego como que para alcanzar ese piquito de más, ese 10% que te faltaría, vas a tener como que dar mucho más. Entonces yo prefiero sacrificar esto porque estoy como a otras cosas, necesito tener más tiempo, y entonces plantear este sistema de 4 días, torso, pierna, algún día un poquito más de hombro, para mí ahora en mi contexto es absolutamente perfecto, por lo menos hasta ahora. De hecho, el otro día, hace unos días estaba hablando con Eneco de a ver cómo planteamos a partir de ahora, de si sigue con 4 días, como ahora ya queremos subir un poco de nivel, de volumen de entreno, de cambiar un poquito más el esquema. Os iré contando en las revisiones todos los cambios de si metíamos un 5.º día, no, y estamos dudosos, y terminaremos probablemente en algún momento metiendo ese 5.º día cuando sea estratégicamente necesario y lo creamos conveniente, pero hasta ahora he ido de locos con 4 días. Entonces, bueno, al final es evaluar en todos los casos cuál es tu contexto, cuáles son tus prioridades del momento. En mi caso ahora, mis prioridades del momento no es entrenar lo máximo para ese ultra 100, para las máximas, no es ese mi objetivo principal ahora. Mi objetivo principal ahora es más ese Pareto para yo ir más descansada, recuperar con más. Además, como entreno menos días, los días que voy a entrenar voy como un toro y me encanta, yo más descansada, más recuperada, ¿no? Entonces en esa balanza y con el foco más de no descompensación y mejora global, es perfecto para mí ahora esos 4 días de entrenos con ese esquema torso-pierna, algún día más de hombro, jugando también con el volumen y la selección de ejercicios. Para mí, yo de ahora, es perfecto ese planteamiento y no tiene nada que ver con el planteamiento de 2023. Entonces creo que esto es guay que veáis que, pues eso, al final es, como todo, entender por y para qué haces las cosas, y en función de tus objetivos, el contexto del momento, plantear el mejor plan de acción para tu yo y la casuística de tu yo de ese momento. Entonces yo la verdad estoy súper contenta con, digamos, desde que acabamos de competir ahora, toda la evolución que estamos teniendo, y sí que yo creo que en breve subiremos a 5 días de entreno. No creo que tardemos mucho más. Se me olvidaba, sí, como que sé que tendréis curiosidad. Si hablamos, digamos, a nivel más micro dentro de los entrenamientos, si os acordáis, así como algún ejemplo para que tengáis y entendáis mejor. Cuando hablamos en la fase de mejora de bikinización, que os ponía, por ejemplo, un ejemplo de entrenamiento de, por ejemplo, teníamos 3 días de tren inferior en vez de 2 que tengo ahora, y dentro de esos días de tren inferior siempre buscábamos como mayor trabajo de glúteo, y para ese mayor trabajo de glúteo tenías la bala de la selección de ejercicios y el volumen de entrenamiento de series que asignas en el día y en la semana. Ahí os puse un ejemplo, ¿recordáis? De entreno de pierna, de selección de ejercicios para hacer más foco en glúteo, VS, isquios y quads, jugando con la selección de ejercicios y el volumen. Pues eso lo hacíamos en la fase de mejora 2023. Si ahora buscamos un mayor balance en la fase de mejora y no descompensar entre, digamos, unas partes con otras, como ahora tengo 2 días de tren inferior, esos 2 días no estamos buscando un desbalance entre glúteo, isquios, quads. Entonces, a la hora del volumen y de la selección de ejercicios, vamos a hacerla en base a que, digamos, haya como una F2 pura, y los 2 días toquemos todo el tren inferior de un modo
ultra compensado. Entonces, un ejemplo de unos de los días que tengo muy parecido de un entreno compensado. Haces como básicos. A mí me gusta mucho los entrenamientos híbridos en los que metes como 1 o 2 ejercicios trabajados más pesados, que son en los que vas a buscar progresar en el medio y largo plazo, con otros más analíticos o no tan, digamos, de movimientos tan complejos que involucran tantos grupos musculares y van más a algo concreto. Ejemplo, si haces un peso muerto romano, que digamos que ahí vas a trabajar toda la cadena posterior, pero a nivel de inferior tienes más foco en glúteo e isquios. Luego te haces unas búlgaras o unas sentadillas multipower, que ahí, digamos, vas a trabajar muchísimas cosas, pero a nivel de tren inferior principalmente glúteo y cuádriceps. Luego, posteriormente, realizaríamos, por ejemplo, abducción-aducción separadamente, o son 2 ejercicios que se prestan mucho a realizar en super serie. Entonces, abducción de cadera sentada con aducción, abrir, cerrar, de cadera sentada. Y luego podríamos finalizar el entrenamiento con unas patadicas, extensiones de cadera como más enfocada en glúteo. Entonces, tendríamos un entrenamiento muy completo y nada loco, pero que estaría muy bien. Y llegamos al último apartado. ¿Y ahora qué? Planes para 2025 a partir de ahora y 2026. ¿Qué tiempo estimado tenemos para esta fase de mejora? Esto, como os digo, a priori mínimo va a ser todo el año 2025 porque no vamos a competir. Entonces ahora la pregunta sería, ¿pero vas a competir en 2026? Porque entonces empezaríamos la prep en algún momento en 2026. ¿Cuál es mi idea? Mi idea, me encantaría, y estoy a un 95% convencida de que así será si todo lo de este año va como debe, volver a competir en 2026. ¿Por qué? En 2026, aparte de volver al Mundial, hacer alguna competición en Estados Unidos, alguna nueva que salga por ahí que no conozcamos, repetir alguna de las que hemos hecho. No quiero repetir mucho porque ya sabéis que me gusta aprovechar las competiciones para viajar a sitios nuevos. Entonces, mi idea a priori, volver a competir en 2026. Bueno, esto ya los contaré mejor, pero quiero hacer una gira asiática de la leche y hacer Taiwán, hacer Malasia, quizá volver a hacer Dubái y luego ya acabar en el Worlds. Esto ya lo desgranaremos y os lo iré contando como siempre en el 2026, pero entonces, como teóricamente competiré en 2026, en algún momento habrá que empezar la prep para 2026 y más o menos a mí siempre me gusta como mucho poner como tope de iniciar una prep para hacerla con calma, bien, lo más saludable posible, marzo. Entonces, teóricamente, a priori, estaremos en fase de mejora hasta marzo de 2026. Entonces, como decíamos que queremos ir subiendo meseta y que idealmente no queremos ni pasarnos mucho de grasa ni pasarnos mucho de peso, en un mundo ideal haríamos todo de seguido sin parar, pero estamos ya en 55, entonces ahora estoy en la fase de meseta, porque como os digo no quiero que ni el peso ni la grasa se dispare mucho y no me va a importar estar en esta fase de meseta. Esto ya lo iremos viendo y os lo contaré en las revisiones, pero quizá en algún momento, si el peso empieza a subir, no me gusta y tal, haya que meter alguna mini cut o mini fase de definición para rebajar un poco panceta y seguir, porque como os digo, no quiero seguir al infinito de optimizarlo todo, lo que ya os he contado. Entonces, we will see. Idealmente, sin parar, pero probablemente, como es tanto tiempo y no quiero subir ni tanto de peso ni tanto de grasa, toque en algún momento hacer un mini cut o mini definición. We will see, pero sobre la marcha, porque no me quiero condicionar tampoco, sobre todo a nivel de peso, quiero primar más la evolución de cómo me veo y a nivel de pliegues y medidas, pero bueno, el timing a priori es ese, de hasta marzo de 2026, pero que esto también es según vaya dándose todo. Hasta 2026, que supuestamente competiremos, vamos al inicio del vídeo de lo que analizábamos de ahora nos estamos centrando en la muscularidad en esta fase de mejora, pero no debemos olvidarnos del aspecto que hablábamos de vamos a rescatar el tema de la condición y las poses. Entonces, en este sentido, ¿cuál es como el ideal del que nos encantaría y por el que vamos a estar trabajando hasta entonces
para cuando volvamos a competir en 2026. La muscularidad es toda esta fase de mejora que ya os he estado contando. A nivel de condición, el querer optimizar esta fase va ayudando a que cuando volvamos a competir la siguiente vez podamos conseguir una mejor condición, digamos, más fácilmente, incluso un look final mejor. Y luego también, dentro de cuando empecemos la prep, iremos jugando con cosas que ya os contaré para llegar a esa condición. Y luego estaba el tema del posing. ¿Qué suele pasar a todo el mundo? Cuando estás en prep, digamos que es como, y mira que este es mi punto de fricción, si me seguís ya lo sabéis, el tema del posing es lo que más pereza me da. Cada uno tiene sus cosas. Y bueno, sí que es verdad que cuando estás en prep, también porque te ves mejor, también porque ya ves las competiciones más cerca, te obligas, o como en mi caso me voy a pautar y agendar, posar, porque si no, no lo voy a hacer. Y cuando estás en prep es como más fácil o más proclive a que le des más caña al posing, pero creo que es un error bastante común cuando estamos en fase de mejora y no en preparaciones o entre competiciones y en competiciones, abandonar el posing. Yo me incluyo y es algo que siempre me ha pasado en absolutamente, o sea, es como dejo de competir y dejo de practicar posing y he llegado a estar hasta un año, o sea, un año sin practicar posing. Entonces, de cara a hilar cada vez más fino y ser cada vez mejores en todo, en este caso, uno de los objetivos de este año y de esta fase de mejora es no dejar abandonado el posing tanto tiempo. Entonces, como me conozco, a nivel de objetivos hay que, pues eso, que sean razonables, porque al final no lo haces. Entonces, en mi caso, y si te sirve a ti como tip, creo que es una buena pauta como para casi todo el mundo. Si te encanta el posing, hazlo todos los días, haz lo que quieras. Pero creo que una vez cuando estás en fase de mejora, aunque sea una vez por semana, 10 minutillos, yo creo que es algo razonable para todo el mundo y es como mi propósito objetivo para este año de cara a cuando volvamos a competir, que nuestro posing sea mejor. So, llegamos al final. Mi mensaje de este vídeo, creo que quiero que os llevéis, es que al final la clave, como empezaba en el vídeo, es mejorar cada año, ya no solo en tu físico, en tu salud, en todos los aspectos posibles, ese nivel, ese de ver la vida como subir al personaje. La clave es mejorar cada año, aprender de cada temporada y de todos los errores, ir buscando esas pequeñas cosillas en las que ir subiendo de nivel y mejorar esas cosillas que puedas optimizar, hacer los ajustes necesarios y sobre todo, estés en lo que estés inmerso, que disfrutes del proceso, porque al final todos esos puntos de llegar al objetivo es nada. Entonces, si al final no disfrutas de todo el proceso para llegar a X, para mí no, dentro de un orden, no tiene sentido. Así que a tope estamos desde 2025 con nuestra fase de mejora multinivel. Espero que te haya gustado el vídeo, cuéntame en comentarios todo lo que quieras, como siempre, sobre todo en qué andáis inmersos ahora, si vais a hacer la rebeldía este año y vais a seguir en vuestra fase de mejora en vez de caer como todos los años en esa defi para el verano. Mis mejores deseos para vosotros y nos vemos en el próximo vídeo. Os quiero mucho.